Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Todo es tan fácil hasta que viene una persona que nos conoce bien y nos dice al oído: tú eres tremendo orgulloso. Cuando nos dicen estas palabras, lo primero que hacemos es tratar de defendernos, tratar de justificar nuestras acciones, pero en el fondo somos orgullosos. En el fondo muchas de nuestras decisiones están movidas por el orgullo. En el fondo todos los cristianos tenemos que luchar con la rivalidad, con la contienda, con la vanagloria, con el orgullo. Todos los cristianos tenemos un corazón que está siendo moldeado por el poder del Espíritu, pero es un corazón que está afectado por el pecado que mora en nosotros. Es una lucha interna de todos los días para poder ser más como Cristo. Y hoy quiero compartirles un texto que nos llama a la unidad, que nos llama a la humildad, que nos llama a imitar a Cristo y a ver el ejemplo de Cristo en nuestra vida, para ser más como Él cada día. Y es Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos frente a un texto que nos hace un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad al valorar a los demás como superiores a nosotros mismos, tomando como ejemplo la obra de Cristo al haber descendido del cielo y hecho semejante a los hombres, tomó la forma de siervo, de esclavo, y fue a una cruz en la cual fueron perdonados nuestros pecados, en la cual fueron borrados nuestros pecados, en la cual nuestro orgullo fue expuesto ahí también y fue crucificado. Hoy podemos vivir de una manera diferente porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo nos santificó. Y hoy podemos venir ante este texto respondiendo a un llamado que nos hace la Escritura, y el llamado es a ser humildes. El llamado es a estar unidos en un mismo sentir. La Biblia comienza diciéndonos en el versículo 1, por tanto, si hay, y ese si hay no es una suposición del apóstol, es una certeza, es una realidad vivida en la cual el apóstol resaltaba ciertas virtudes que tenía la iglesia de Filipo. Esto refiere a un consuelo que ellos tenían en su proceso, en su progreso de la vida cristiana. Ellos tenían una contribución mutua, un cariño que expresaban palpablemente, aún tenían compasión por los males de otras personas, pero esto era todo lo que ellos necesitaban para su vida cristiana. A pesar de estas virtudes, a pesar de estas grandes características que tenían los cristianos de Filipo, el apóstol no los hace conformarse a su vida avanzada en el Evangelio, porque el apóstol usa una frase que dice: completad mi gozo. Completad mi gozo. Aquí vemos cómo no nos podemos conformar con lo que hemos avanzado hasta el momento. No nos podemos conformar con el crecimiento que hemos tenido hasta el momento, porque la vida cristiana
no es para pasar unos años, es para vivir toda la vida. Y aquí el apóstol nos exhorta, ¿no? Y le exhorta a la iglesia de Filipo que no se conformaran con todas estas virtudes que tienen. Completen su gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Era para los filipenses una confirmación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando oraba en su oración sacerdotal y decía: Padre, que sean uno como nosotros lo somos. Es la unidad de la iglesia una prioridad. Una prioridad al punto de que el mundo conocerá que somos sus discípulos cuando tenemos amor los unos por los otros. Y este llamado a la unidad se concentra más allá de las virtudes que hemos logrado, más allá de los logros, de los privilegios que hemos alcanzado por la gracia del Señor en el Evangelio, sino un llamado a ser mejores cada día, un llamado a perfeccionarnos cada día, un llamado a seguir y a mirar la meta y a seguir caminando en base a la meta, porque Dios no quiere que nos quedemos donde estamos, Dios quiere que sigamos avanzando. Y cuando veo este texto me hago una pregunta: ¿de qué manera podemos lograr esta unidad? ¿De qué manera podemos vivir que los que están a nuestro lado puedan sentir el gozo, la paz, la alegría de ser nuestros hermanos, de ser nuestros compañeros de milicia? El texto nos enseña que debemos valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Si vamos al versículo 3, el versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dos palabras que cuando se unen son una explosión de destrucción masiva. Porque cuando nuestras motivaciones están centradas en la contienda, que no es más que el egoísmo y la rivalidad, y están concentradas en la vanagloria, que no es más que la arrogancia, la jactancia, hacemos mucho daño. Debemos pensar qué es lo que hay de base en todo lo que hacemos, qué hay de base aún en las cosas buenas que hacemos, porque a veces estamos discutiendo de teología, a veces estamos tratando de enseñar a una persona, a veces estamos tratando de servir a Dios y de hacer muchas cosas para Dios, de cantar, de predicar, de ayudar, pero en el fondo, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Por qué queremos hacer las cosas que hacemos? Creo que si es la contienda y la vanagloria, primero la gente lo sabrá, porque los frutos van a hablar. Y segundo, nuestra vida va a quedar en un estado de pasividad espiritual, en un estado de quietud espiritual y en un estado de destrucción espiritual, en el cual no solamente nos vamos a destruir nosotros mismos, sino que vamos a destruir a los demás que nos rodean. Hay un escritor cristiano que usa una frase que me gusta mucho, y él dice: si una persona no se preocupa nunca nada más de sus propios intereses, es inevitable que choque con otras personas. Si su idea de la vida es de una contienda competitiva cuyos premios se esfuerza por ganar, siempre considerará a los demás como enemigos o por lo menos como rivales de los que tiene que desembarazarse. El concentrarse en uno mismo induce inevitablemente a eliminar a los demás, y el objeto de la vida no puede ser ayudar a los demás, sino quitarlos de en medio. Aquí el escritor nos muestra cómo a veces dentro de la misma iglesia estamos compitiendo con muchas personas, compitiendo porque nos importa más nuestra vida, nos importan más nuestros derechos, nos importan más nuestros privilegios que la vida, la salud, el bienestar de nuestro hermano. El texto dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad, una palabra que escasea en nuestros tiempos. Debemos ser humildes. Y la humildad comienza cuando nosotros ponemos a las personas por encima de nuestros propios intereses personales. Ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que estamos siendo humildes. Que por supuesto, cuando pensemos que somos humildes, ya perdimos la humildad. Esto es algo que vamos a estar luchando con esto toda la vida. Nuestro corazón. Recordemos de dónde salimos. Recordemos cómo nacimos. Y recordemos la lucha que tenemos todos los días. Pero la humildad es una virtud que todo el que lucha por alcanzarla va a ver los frutos apacibles y los resultados benditos de Dios.
porque no es más que una virtud de nuestro Señor Jesucristo, puesta en nosotros por el poder de su Espíritu. Aquí nos llama la Biblia a ser humildes, nos llama a estimar a cada uno como superior a nosotros mismos. De hecho, la frase que se usa para hablar de estimar a cada uno como superior a nosotros mismos está vinculada a gobierno, a gobernante, está vinculada a estar bajo una autoridad, estar bajo sujeción, estar en sujeción bajo una persona que sea más importante que nosotros. Y así nos lleva a ver la Biblia, a valorar a los hermanos como Dios los valora, a ver a los hermanos como aquellos por los cuales Cristo murió. Si Cristo ama a los hermanos, si Cristo cuida a los hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Aquí la Biblia nos está poniendo un reto. Un reto porque no siempre las relaciones dentro de la iglesia son relaciones amistosas y amigables. A veces son relaciones ásperas. A veces tenemos que enfrentar problemas de carácter, problemas de falsa espiritualidad. A veces tenemos que enfrentar un gran grupo de problemas dentro de los cristianos que no es mentira para nadie. Pero la diferencia está en que el Espíritu de Dios obra por la unidad de la iglesia. La palabra de Dios está expuesta para que tú y yo seamos más como Cristo. Y esto es pensar en la persona por la cual Cristo murió. Pensar y no tener un alto concepto de nosotros mismos. Entender que Dios bendice al humilde, Dios ama al humilde. Entender de que somos pecadores, de que necesitamos muchísimo de la gracia de Dios. Porque todos los días tenemos que luchar contra nuestro orgullo, ese deseo de pensar en nosotros. A veces nos sentamos a hablar con personas y lo único que hablan es yo, mí, yo, mí, yo, mí. O analicemos nuestras conversaciones y nos daremos cuenta que nosotros mismos muchas veces hablamos más de nosotros que del mismo Señor o que de otras cosas importantes. La gente no puede ser el medio para conseguir las cosas. Son las cosas las que deben convertirse en un medio para nosotros alcanzar a las personas. Y tenemos que pensar en esas personas, las personas por las que Cristo murió, las personas a las que Cristo ama. El ejemplo ideal, nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, se hizo hombre y tomó la forma de un esclavo. Y no solamente la forma de un esclavo, sino que fue una muerte vergonzosa, a la muerte de la cruz, a la muerte que todos despreciaban en ese momento. El rey crucificado, el rey bajo vituperios. Eso no se puede entender. Lo interesante es que no tenía necesidad de hacerlo. Fuimos privilegiados, hermanos. Privilegiados por alguien que murió por nosotros. Y por supuesto, fue humillado. Pero Dios lo exaltó. Y no hay un nombre más alto que el nombre de Jesucristo. Un nombre exaltado, porque a los humildes Dios los exalta. Y eso fue lo que hizo Dios con Cristo. Lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hoy podemos alabar a un Dios que nos hace humildes, porque Él es humilde. A un Dios que nos da vida para poder vivir unidos dentro del cuerpo de Cristo. La exhortación en este día es una exhortación a la unidad de la iglesia. Una exhortación a pensar en los demás como superiores a nosotros mismos. Una exhortación a pesar nuestras motivaciones y ver realmente qué es lo que nos lleva a actuar sobre otras personas. A pensar que nuestro corazón muchas veces está movido por el orgullo, por la rivalidad. Una exhortación a pensar como Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, supongo que querramos seguir sus pasos. Supongo que querramos imitarle en todo lo que hacemos, aunque somos incapaces y sabemos que vamos a caer 1001 vez. Pero la oportunidad que Dios nos da todos los días por el poder de su gracia nos deja en bandeja de oro muchas bendiciones para que nosotros podamos lograr todos estos retos que vienen todos los días a nuestra vida, en los cuales tenemos que enfrentar el orgullo, la contienda, la rivalidad. Y recordemos, como dice esta canción, porque la gloria del Señor
es grande. Y dice, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que el Señor nos atienda. Dios te bendiga.